Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz y bendecido, infinito instante santo. Hoy continuamos con la lectura del libro Ausencia de Felicidad, del Dr. Kenneth Wang, la historia de Helen Schuman, la escriba de un curso de milagros. Y seguimos con la parte 2, la escritura de un curso de milagros. Vamos a leer la introducción a la segunda parte. Pero antes vamos a hacer nuestra invocación. Invitamos al Maestro Jesús, al Espíritu Santo. Invocamos la presencia divina de Dios para que sea quien guíe nuestra lectura. Y nos recordamos nuestra invocación del sanador. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Bueno, los invito a que lo escuchen, lo compartan en sus grupos para comprender un poco más el curso de milagros. Introducción a la parte 2. La labor como escriba de un curso de milagros fue presagiada por varios acontecimientos, internos y externos, los cuales comprenden los primeros 4 capítulos de esta parte. Estos incluyen la decisión de Helen de iniciar sus estudios de posgrado en psicología clínica, las circunstancias que la condujeron al Centro Médico Presbiteriano Columbia y a que conociese a William Tedford, y una serie de visiones, sueños y fenómenos psíquicos que la prepararon para el inicio del dictado. Los 4 capítulos siguientes describen la labor como escriba del curso en sí y presentan porciones del material personal que subsiguientemente se eliminaron de la edición impresa. Estas ilustran cómo se discutirá en más detalle en los capítulos en sí la naturaleza intensamente personal de la relación de Helen con Jesús y la ayuda específica que Él le proveyó tanto a ella como a Bill para que comprendiesen el curso teóricamente y aprendiesen a aplicar los principios del mismo en sus vidas. Esta parte también presenta extractos de una serie de cartas que Helen le había escrito a Bill durante el verano que precedió al comienzo de su labor como escriba del curso, así como notas de un diario que Bill había mantenido alrededor de un año durante el dictado. Estos reflejan la sinceridad y dedicación con la cual Helen y Bill abordaron la tarea de aprender y practicar las enseñanzas de perdón del curso. Las cartas y el diario permanecen tal vez como la más brillante luz personal en el cielo de su relación de 23 años. Continuamos con el capítulo número 3, que está en la página 49. El camino hacia un curso de milagros de CA 1938. Preparación para el posgrado. Durante el periodo posterior a su infortunada operación de vesícula, la desdicha y la depresión de Helen continuaban. Incluso ellas consultó a 2 psicoanalistas. El primero, un freudiano ortodoxo, no resultó de mucho provecho, puesto que Helen básicamente sabía y entendía todo lo que el psicoanalista podía ofrecerle. También era muy difícil para ella aceptar ayuda de alguien, dado su miedo a la unión. En un nivel mucho más profundo aún,
Sin embargo, la psicoterapia era inútil para Helen, puesto que su neurosis seguía otra lógica, como veremos dentro de poco y discutiremos en mayor profundidad más adelante en este libro. Fue durante este primer análisis que ella discutió su experiencia recurrente de sentir la presencia de un hombre detrás de su hombro izquierdo, quien trataba de captar su atención, la cual ella rehusaba darle resueltamente. Helen ciertamente conocía la identidad del hombre. Ella lo había escrito como H mayúscula, de cuya crucifixión 2000 años atrás le dijo una vez un psíquico británico, ella nunca se había recuperado. Sin embargo, mantenía su identidad en secreto del analista, sin el entendimiento de su motivada renuencia de acudir a Jesús. Cualquier intento por ayudar a Helen había sido insustancial y en vano. La segunda analista de Helen, una analista hornellana, terminó convirtiéndose en la paciente de Helen. En una sutil inversión de papeles, Helen resultó ser de mucho provecho para ella. Este periodo de depresión, el cual cubrió sus años 20 y 30, pareció llegar a su fin con la decisión de Helen de regresar a la universidad y estudiar para obtener su doctorado en psicología. Así es como ella lo describe en su autobiografía. Cuando me aparté de mi investigación sobre el cielo, pensé que en su lugar probaría la investigación sobre la tierra, al darme cuenta de que más me valía comenzar la búsqueda de una mejor manera de pasar el resto de mi vida. Esto, reconocía yo, podía ser difícil, puesto que aún yo sabía muy poco acerca del mundo, pero sentía que de igual manera debería comenzar. Georgia todavía se ocupaba de las tareas de la casa y nosotros no teníamos niños que ocupasen mi tiempo. Al principio traté el negocio de los libros una vez más, pero si bien claramente este era el lugar adecuado para mi esposo, era igualmente claro que era el lugar equivocado para mí. Comencé a ir allí con cada vez menos frecuencia y generalmente peleaba con mi esposo cuando lo hacía. Parecíamos no llevarnos bien en los negocios. Comencé a sentirme atrapada en una mala situación, sin una idea meridianamente clara de cómo salir de la misma. Durante un tiempo parecía como si mi búsqueda de un lugar en la tierra pudiese terminar tan inefectivamente como mi búsqueda del cielo, aun cuando yo era singularmente libre de hacer lo que quisiera. En el curso de buscar en derredor encontré un campo de especial interés para mí. Me di cuenta de que necesitaría muchísimo adiestramiento y experiencia, y encontraba el prospecto bastante abrumador al principio. Decidí en el tiempo que me tomaría, no importaba mucho, no obstante, y a mi padre no le importaba tener que ayudarme con los gastos que podría conllevar. Luis fue un gran apoyo y estimuló mucho a Helen durante este periodo. Ciertamente, él siempre fue una figura importante en la vida adulta de Helen, aunque a veces de carácter secundario, como discutiré más adelante en el libro. Realmente Luis fue el primero en sugerirle que considerara regresar a la universidad para que estudiase su doctorado en psicología. Conociendo la habilidad intuitiva de Helen para serle útil a las personas angustiadas,
como lo había hecho con la familia y con los amigos durante muchos años. Luis reconocía la pérdida que implicaba el que ella permaneciese en la casa sin nada que hacer. Y sin embargo, Helen estaba renuente a regresar a la universidad. Habla Helen. Mi esposo mostraba una paciencia ejemplar durante nuestras largas y frecuentes discusiones sobre mi potencial carrera, pero yo estaba tan insegura que me tomó años tomar la decisión. Aún después de haber decidido más o menos ser una psicóloga, mis esfuerzos se limitaron durante largo tiempo a discusiones interminables con mi esposo, a solicitar cursos por catálogo y a hablar sobre posibilidades de adiestramiento con los consejeros universitarios. Realmente yo no sabía de qué trataba la psicología. Solo tenía una especie de vaga noción de que la misma contenía algunas de las respuestas que yo necesitaba. Finalmente me decidí a superar mis miedos y a ingresar en el programa de posgrado. Estaba determinada a obtener notas sobresalientes y estudiaba compulsivamente, perseguida por un fuerte miedo de fracasar y casi ferozmente impulsada a triunfar. Habiendo fracasado en mi búsqueda del cielo, estaba inflexiblemente determinada a triunfar en la tierra. Mas el relato es más interesante que eso en relación con su carrera profesional. Helen había planeado cada paso con obsesivo cuidado y había tomado decisiones solo después de extenuantes e interminables reflexiones. Mas no eran mis propias decisiones las que dictaban las principales direcciones profesionales que yo tomaba. Por ejemplo, solicité y fui aceptada en un programa doctoral, el cual, sin yo saberlo, había sido cerrado a nuevos programas doctorales, cerrado a nuevas admisiones. Un estudiante junto a quien me senté en la cafetería me sugirió un potencial tópico como mi tesis, el cual era de gran interés para el director de mi departamento, aunque yo lo desconocía en el momento. Él no solo aprobó mi admisión al programa, sino que accedió a ser mi director de tesis. Tal como Helen comenzaba a experimentarlo, sus decisiones profesionales desde este punto en adelante en su vida no tenían nada que ver con su lógica o sus deseos. Más bien estaba basada en una decisión tomada en un nivel enterradamente distinto que se relacionaba con su disposición de convertirse en la escriba de un curso de milagros. Esta decisión obviamente se relacionaba con la muy cercana relación de Helen con Jesús. Ya sea que ella haya o no haya elegido aceptar el hecho, Helen estuvo profundamente relacionada con Jesús toda su vida, como se discutirá en capítulos posteriores. En la mente de Helen, sin embargo, el tomar la decisión de asistir a la Universidad de Nueva York y convertirse en psicóloga resolvió su frustrante e infructuosa búsqueda de Dios. Ahora creía que por fin estaba libre para distinguirse en el mundo en el que Dios se refiere. Helen concluyó que ella había hecho el máximo que había podido por encontrarlo, pero él no se había esmerado al ayudarle a ella. Y por tanto, bastaba ya de él. Ahora ella era una científica racional y objetiva, y esa sería su religión. Una extraordinaria experiencia en el subterráneo de la ciudad de Nueva York
No obstante, si ella le hubiese prestado alguna atención, le hubiese indicado el desatino de la idea. Esto demostraba que al final Georgia había tenido razón. Dios se le revelaría a ella, aunque como escribió Helen más tarde, me tomó mucho tiempo reconocerlo y mucho más tiempo aún aceptarlo. En verdad me opuse amargamente a la idea completa durante bastante tiempo. La experiencia en el subterráneo. El relato que Helen hace de esta experiencia, la cual comienza la segunda parte de la autobiografía, la primera parte la constituye el trabajo que escribió estando en el posgrado que discutí antes, ya hace páginas 17 y 18. Estaba característicamente algo bordada en cuanto al ambiente que Helen le dio, aunque no en cuanto a la experiencia en sí. En lugar de editar el relato escrito de Helen sin la ayuda de ella, decidí reproducirlo como Helen lo escribió y lo escribió. Mi recuerdo del relato que Helen me hizo de esa experiencia, dicho sea de paso, así como lo que se plantea en una de las versiones de la narración, fue que la misma sucedió muchos años antes de su ingreso al posgrado, después de haber estado casada unos 5 años más o menos. Sin embargo, aparece en todas las demás versiones de su autobiografía como algo que sucedió mientras asistía a la universidad. Si mi memoria está verdaderamente en lo cierto, al igual que mi comprensión de esta discrepancia, el cambio de fecha surge del sentir de Helen de que era efectivo desde un punto de vista literario, una constante preocupación de ella, ubicar la experiencia al tiempo en que ella asistía al posgrado en lugar de ubicarla con anterioridad. Este cambio temporal proveería entonces un agudo contraste entre la impresionante naturaleza religiosa de la experiencia y el airado ateísmo que ella adoptó durante el periodo en que asistía a la Universidad de Nueva York. He aquí la descripción de Helen. Resultó que el tema de Dios no era un asunto cerrado después de todo. Surgió nuevamente de la manera más inesperada. El primero de una larga serie de asombrosos episodios tuvo lugar en un momento particularmente inverosímil. Yo había cambiado del agnosticismo a un airado ateísmo, hasta llegar a un punto en que mera mención de la religión o de Dios me irritaba. Estaba pesadamente armada con armas científicas preparadas e incluso ávida de batallar contra las ideas de tono remotamente religioso. Si alguien se proponía proseguir con el tema, yo era propensa a tornarme más bien insultante, y si por casualidad me encontraba con una discusión religiosa en la radio o en la televisión, apagaba el aparato abruptamente y luego dirigía unos cuantos comentarios floridos en su dirección. También me enfadaba con la gente. Mi resentimiento guardado seguía aflorando e invertía gran parte del tiempo en la energía buscando cosas a mi alrededor con las cuales enfadarme. Naturalmente, no era difícil encontrarlas. Las personas parecían haber desarrollado una tendencia exploradora y una falta de consideración cuyo alcance yo no había sospechado previamente. Me sentía crecientemente desposeída, tratada con ingratitud y ofendida.
pero no sospechaba que estaba realmente deprimida y ansiosa. Firme, aunque más bien cándidamente creía que había superado al fin la superstición religiosa, que al llegar a la única área de la verdad que quedaba, un rígido y dogmático experimentalismo, finalmente estaba mirando las cosas de manera realista. Para tomar prestada una frase de mis propias notas posteriores, realmente la frase se originó en los propios labios de Helen al despertar una mañana y la misma se relacionaba con Bill. Ve adelante, página 168. Jamás subestimes el poder de la negación. Esta puede ciertamente opacar lo más obvio. Una fría frase de invierno. Mi esposo y yo fuimos a visitar a unos amigos quienes vivían algo distantes. Yo odiaba el transporte público y la evitaba siempre que era posible. Yo había sido una cliente de taxi durante años antes de casarme, pero generalmente abandonaba el taxi a una cuadra más o menos de nuestro edificio porque mi padre se oponía enérgicamente al uso de taxis a no ser que fuese una emergencia. Ahora yo no veía necesidad alguna de tener que dar explicaciones por mi capricho. De hecho, sentía que eso era algo a lo cual realmente yo tenía derecho. Yo quería tomar un taxi esa noche, y particularmente debido a que estaba comenzando a nevar. Luis no compartía mi punto de vista y me recordó, para gran molestia de mi parte, que el viaje era largo y que el subterráneo solo estaba a una cuadra de distancia. Consideré esto como un insulto imperdonable, pero sin expresar más objeciones, me encaminé furiosamente hacia el subterráneo, sobriamente determinada a sufrir, pero no sola. Voy en la página 53, voy a finalizar un momentico porque, no, ya están abriendo, están timbrando, pero ya. Al llegar a la plataforma salía un tren y tuvimos que esperar el próximo durante unos 20 minutos. A medida que pasaba el tiempo me sentía con más y más ira. Cuando el siguiente tren llegó, finalmente estaba aborrotado y tuvimos que permanecer de pie por un rato antes de poder ocupar un asiento sobre un radiador muy caliente. Yo estaba usando un abrigo de piel nuevo, el cual estaba segura que se estropearía. En cada estación, una brisa congelada soplaba contra mi cabeza sin sombrero cada vez que la puerta se abría. Además, estaba haciendo estragos con mi peinado, en el cual había invertido un tiempo considerable antes de salir de casa. Cada vez me convencía más y más que iba a pescar una pulmonía, un miedo constante de Helen. Probablemente en ambos pulmones. Como un peligro adicional, las personas estaban tosiendo y estornudando alrededor mío y yo casi podía ver los gérmenes atacándome. Estaba convencida para entonces de que la falta de consideración de mi esposo tendría un desenlace fatal. Su feliz absorción en su periodo no ayuda en modo alguno tampoco. Además de ser peligrosa, toda la situación me estaba causando profunda repulsión. El tren olía a ajo y a maní, y las personas apiñadas con nosotros se veían sucias y descuidadas. Al otro lado del pasillo,
Un niño con las manos veteadas con chocolate había tocado la cara y hombros de su madre y había dejado las huellas de sus dedos sucios sobre ella. 2 asientos más adelante, otra madre se estaba limpiando el traje donde su bebé había vomitado. Un grupo de niños mayores estaban haciendo mucho ruido y uno de ellos tomó una bolita de goma de mascar del piso y se la llevó a la boca. En el extremo opuesto del tren, algunos viejos estaban discutiendo acaloradamente y sudando copiosamente. Yo estaba encontrando toda la situación progresivamente insoportable y cerré los ojos para apartarla de mí, sintiéndome con el estómago revuelto. Y entonces sucedió algo asombroso. Fue muy breve. Las intensas emociones asociadas con ello comenzaron a desvanecerse casi de inmediato y desaparecieron totalmente en algo menos de un minuto. Un relato preciso de lo que sucedió es imposible. Como una aproximación, sin embargo, fue como si una luz que se me cegaba resplandeció detrás de mis ojos cerrados e inundó mi mente por completo. Sin abrir los ojos, me parecía estar observando una figura mía cuando era niña que caminaba directamente hacia la luz. La niña parecía saber exactamente lo que estaba haciendo. Parecía como si la situación fuese completamente familiar para ella. Por un momento se detuvo y se arrodilló al tiempo que tocaba la resplandeciente tierra con los codos, las muñecas y la frente, en la que parecía un gesto oriental de profunda reverencia. Luego se levantó, caminó hacia la derecha y se arrodilló nuevamente, y esta vez, descansando su cabeza en sí, se reclinará contra una rodilla gigante. La sensación de un gran brazo, los eternos brazos de Dios. La abarcaba y ella desapareció. La luz se tornó más brillante aún y sentí el más indescriptible intenso amor que fluía de la luz hacia mí. Era tan poderosa que literalmente quedé sin aliento y abrí los ojos. Vi la luz por un instante más, durante el cual amé a todo el mundo en el tren con esa misma increíble intensidad. Todo el mundo allí era increíblemente hermoso e increíblemente querido. Luego la luz se desvaneció y el viejo cuadro de mugre y fealdad regresó. El contraste era verdaderamente chocante. Me llevó varios minutos recobrar un semblante de compostura. Luego busqué la mano de Luis con incertidumbre. No sé cómo explicar esto, dije con voz temblorosa, pero una cosa muy graciosa acaba de suceder. Realmente me asustó un poco y es muy difícil de describir, pero pues vacilé un momento y luego seguí sin aliento. Vi una gran luz y olas de amor emanaban de ella. Y cuando abrí mis ojos, amaba a todo el mundo aquí, tanto como éste me amaba a mí. Ahora todo ha desaparecido y ya no entiendo lo que pasó. Luis, un lector omnívoro, había leído un poco sobre el misticismo, aunque encontraba que el tema era de limitado interés. Muy extrañamente, él no parecía sorprendido y me dio unas palmadas en la mano de modo tranquilizador.
No te preocupes, me dijo suavemente, y tomó su periódico nuevamente. Es una experiencia mística común. No pienses más en ello. La experiencia fue tan asombrosa, distinta de mi vida consciente de Helen, que ella trató de hacer lo que Luis le recomendó. Traté de seguir su consejo y lo logré parcialmente. El episodio no se ajustaba a mi vida consciente, la cual permaneció inalterada por el mismo durante mucho tiempo. Sin embargo, colgaba suspendido en un rincón de mi mente, aunque no pensé seriamente en él durante años. Dicho sea de paso, los lectores familiarizados con un curso de milagros reconocerán una alusión a esta experiencia en el hermoso pasaje del texto titulado La canción olvidada. Más allá del cuerpo, del sol y de las estrellas, más allá de todo lo que ves y, sin embargo, en cierta forma familiar para ti, hay un arco de luz dorado que al contemplarlo se extiende hasta volverse un círculo enorme y luminoso. El círculo se llena de luz ante tus ojos. Sus bordes desaparecen y lo que había dentro deja de estar contenido. La luz se expande y envuelve todo, extendiéndose hasta el infinito y brillando eternamente sin interrupción ni límites de ninguna clase. Dentro de ella, todo está unido en una continuidad perfecta. Es imposible imaginar que pueda haber algo que no esté dentro de ella, pues no hay lugar del que esta luz esté ausente. Esta es la visión del Hijo de Dios, a quien conoces bien. He aquí la apariencia de aquel que conoce a su Padre. He aquí el recuerdo de lo que eres, una parte de ello que contiene todo ello dentro de sí y que está tan inequívocamente unida a todo como todo unido en ti. Capítulo 21, párrafos 1 al 8 y la frase del párrafo 9 al 3. Este pasaje siempre incomodaba a Helen por razones que por mucho tiempo yo nunca podía entender, puesto que su hermoso lenguaje era tal que normalmente a Helen le habría encantado. Luego yo recordé un día la conexión del pasaje con la experiencia del subterráneo y reconocí que la incomodidad se relacionaba con esta experiencia y no con el pasaje en sí. Durante este periodo que pareció su ingreso al posgrado, Helen tuvo una serie de sueños que se relacionan con su yo dividido. Ya hemos examinado uno de estos, el pájaro azul gris, pero los demás son interesantes también, pues reflejan directamente el conflicto subyacente en Helen, que es uno de los temas centrales de este libro. Ahora pasamos a ellos. Los sueños. Como mencioné en la discusión del pájaro azul gris, Helen anotó los sueños de manera estilizada, como si fuesen cuentos cortos. Si bien la forma de los sueños, por lo tanto, ha cambiado, su contenido, que es reflejo del conflicto interno de Helen, ha permanecido igual. Por otra parte, estos muestran una congruencia notable, aun cuando abarcan muchos años. Los sueños, dicho sea de paso, no fueron titulados por Helen, pero
he suplido los títulos para facilitar la referencia. Por otra parte, ocasionalmente los he editado mediante elipsis que indican mis omisiones, a menos que no se indique lo contrario. Y también he realizado algunas correcciones menores de errores que sé que Helen hubiese deseado que se corrigiesen. Obviamente, ella nunca planeó que estos sueños se publicaran, lo cual explica la naturaleza informal de su redacción. El caballero. El primer sueño que consideramos es el caballero, en el cual Helen se encuentra frente a frente con un caballo, simbólico de Jesús, razón para la C mayúscula. Él le ofrece la alternativa de unirse a su mundo. Perdón, por acá había una... No sé dónde. Bueno, tiene acá un pie de página, la 14. La mayoría de estos sueños no se fecharon, pero creo que su cronología general se puede indagar. Algunos de ellos se extienden más allá de sus años de estudiante de posgrado en la Universidad de Nueva York, pero se han incluido aquí por la razón de mantener la continuidad del tema del yo dividido. Bueno, vamos con el caballero. El primer sueño que consideramos es el caballero, en el cual Helen se encuentra frente a frente con un caballero simbólico de Jesús, razón para la C mayúscula. Él le ofrece la alternativa de unirse a su mundo, el cual, entre otras cosas, tiene una economía de gran abundancia. Y no es una economía de escasez. Sus habitantes no tienen necesidad de clase alguna. El caballero es totalmente no confortador y no ejerce ningún tipo de coacción en absoluto sobre Helen. Él simplemente plantea la realidad de la elección de Helen y le permite total libertad para que acepte o rechace su ofrecimiento. Característicamente, Helen no toma una posición y aún retiene el derecho a elegir su propio mundo personal. Gracias por la invitación. No he decidido si voy, pero si lo hago, insistiré en llevar mis propios trajes, pantalón. Este es el sueño. ¿No sería maravilloso si permaneciese así durante todo el año? Me digo para mis adentros, despojándome de mi capa y deleitándome felizmente bajo el cálido sol. Pero por supuesto no será así. Dentro de poco será invierno y la nieve y el frío retornarán y volverán a morirme de frío. Y volveré a morirme de frío. Y se quedará así durante meses y meses, y sentiré más y más frío. He resistido muchos inviernos, pero de algún modo tengo la sensación de que no resistiré uno más. Comienzo a tiritar a pesar del calor. Me arropo en la capa que llevo alrededor de los hombros. Quizás te gustaría pasar el invierno bajo la tierra con nosotros este año, pregunta el caballero. Estamos de pie en una enorme caverna subterránea, alumbrada por cientos de diminutos racimos de luces de cristales ubicados en el alto techo arqueado. Las luces están tan remotas que parecen estrellas, y la alta cúpula sugiere un cielo abierto. Este lugar seguramente está destinado a un gran número de personas, digo yo. ¿Dónde están todos?
Aún no han llegado, explica el caballero, pero vendrán. No hay necesidad de que vengan aquí mientras aún sea verano. Y ahora dime, pregunta retornando a su pregunta inicial, ¿cómo te gustaría pasar el invierno bajo tierra con nosotros? No lo sé aún, le digo, de manera agitada. Mejor debo pensarlo antes. Temo que me sentiré terriblemente incómoda aquí. No hay necesidad de que te preocupes por eso, dice el caballero animadamente. Estarás bien a salvo aquí. No es que ponga en duda su palabra, por supuesto, añadió apresuradamente. El caballero se ríe de manera agradable. Es bien evidente que dudas de mi palabra, dice él, pero no es probable que tú puedas aceptar la palabra que nadie en cuanto a cosa alguna. La fe no es uno de tus puntos fuertes ahora, ¿verdad? ¿Cómo es el clima aquí? Le preguntó enseguida al sentir que esa es una pregunta importante para mí. Es bastante cálido y muy agradable, dice el caballero. De hecho, la mayoría de las personas vienen aquí primero debido al clima. Aunque sí deciden quedarse, pues, y la mayoría lo hace, generalmente lo hace por mejores razones. Tales como, pregunta curiosamente. Eso es difícil de explicar, dice el caballero. Es muy diferente aquí, tan diferente que al principio es difícil acostumbrarse. Verás, el ambiente aquí es perfecto, pero como lo percibas es estrictamente asunto tuyo. Eso de por sí cambia mucho las cosas, pero el entender la diferencia depende de tu capacidad para percibirla, lo cual, por supuesto, nadie puede hacer por ti. Puede que no seas capaz de advertir ninguna diferencia en absoluto, lo cual sería muy desafortunado. Espero que con el tiempo aprenderás, pero si no es así, eres libre de marcharte, nadie te va a detener. Hasta aquí me parece justo. Sin embargo, todavía hay unos cuantos asuntos que resolver. ¿Cómo se viste uno aquí abajo?, le preguntó, repasando mentalmente mi guardarropa. No tienes por qué preocuparte por eso, responde el caballero. Nosotros nos ocupamos de todos esos detalles por ti. Me conduce a una de las tiendas y en los escaparates abiertos hay montones de trajes, pantalones negros, los cuales lucen algo curioso. Los trajes de pantalón no me agradan particularmente. No obstante, los examino principalmente por educación. ¿Cuántos necesitaría?, preguntó. Oh, no necesitas más de uno, dice el caballero. A mí no me agrada esto en absoluto. Uno solo difícilmente bastaría. Comienza de inmediato a ingeniarse alguna forma de obtener más y decido que puesto que los escaparates están abiertos, resultaría fácil robarse uno de los trajes extra sin ser descubierta. Como si hubiese hablado en voz alta, el caballero responde, aún agradablemente y sin el más mínimo afán de criticar. Te dije que aquí era diferente. Es completamente imposible hurtar cosa alguna. La nuestra no es una economía de escasez. Tenemos abundancia de todo. Simplemente lo tomas si quieres. En cuanto a los trajes, yo no dije que solo podías tomar uno.
Te dije que necesitarías solo uno. Puedes tomar tantos como desees. La nuestra no es una economía de dinero. No hay nada que pueda ni robar ni comprar. Tenemos una economía de gran abundancia, porque donde hay escasez es difícil para las personas darse cuenta de que no existe nada que merezca comprarse o hurtarse. Es mejor que comiences tomando tanto de todo como lo creas conveniente. Pasado un tiempo, ya no se ocurrirá tomar más de lo que necesites. No tendría ningún sentido hacerlo. Tiendo a dudarlo, pero me abstengo de decirlo. Yo tengo 2 bonitos trajes pantalón azul en casa, digo. ¿Crees que estaría mal que me los trajese? Claro que no, dice el caballero. ¿Cómo podría estar mal si tú crees que estos te harán más feliz? Sin embargo, no los usarás mucho tiempo. Empiezo a sentirme confundida. Obviamente el caballero tenía razón. Este lugar es muy diferente y no estoy tan segura de que me lleve bien aquí. Yo me las he arreglado en mi propio mundo hasta cierto punto, pero este lugar podría resultar ser algo que yo no pudiese manejar. Si a usted no les importan las apariencias y si la gente no puede hurtar o comprar nada, ¿cómo se las arreglan para llevarse bien? Preguntó. Digo, ¿cómo logra uno agradar o hacerse notar? Eso es muy sencillo, dice el caballero. Si eres bondadoso, la gente te notará y le agradarás. Si no, pues entonces no será así. El que te noten o les agrades llevará bastante tiempo. De hecho, podrías serles prácticamente invisible durante algún tiempo a las personas aquí, porque lo que tú recalcas, ellos ni siquiera lo ven. Pero aún así, puesto que no puedes soportar otro frío invierno, no puedes perder nada si te das la oportunidad. Si quieres, lo puedes considerar como un experimento mientras puedas marcharte. Aún es verano, así que tienes tiempo suficiente para pensarlo. La decisión no es definitiva, de una u otra manera, así que no abrigue la noción de que es un asunto de vida o muerte. Realmente no lo es. Cuando llegue el otoño, a ver cómo sientes al respecto, y entonces haz lo que mejor te agrade. Nos estrechamos la mano. Gracias por la invitación, digo cortésmente y me voy. Me he decidido si he de venir, pero si lo hago, insistiré en traer mis propios trajes pantalón. Yo no creo en las utopías. Repito, las líneas finales reflejan cómo lo hace todo el sueño, la parte de la mente de Helen que se resistía a aceptar el ofrecimiento de Jesús a que entrase al mundo de abundancia y de paz, al cual se refiere un curso de milagros como el mundo real. El mundo real es un mundo de abundancia y de paz. ¡Wow! ¡Qué bueno! Hasta el final, Helen mantuvo un derecho a elegir quedarse exactamente donde estaba, aun cuando claramente no era feliz. Bueno, dejamos por hoy aquí o por ahora aquí. Tengo que salir a una cita.
y vamos a empezar en la próxima lectura otra historia, La gallina y la olla. Bueno, gracias hermanitos, feliz instante, feliz, infinito instante. Entonces elegimos ser felices ahora, ahora y ahora, porque no hay más tiempo. Vayamos todos felices, en paz, llenos de amor, de dicha, de paz, de felicidad, y reconociendo y recordando que ya somos tal como Dios nos creó, abundantes, sanos, perfectos, inocentes. Somos creados a semejanza de nuestro Padre y todas las riquezas de nuestro Padre nos pertenecen. Somos superabundantes. Gracias, gracias, bendiciones, los amo, que estén muy bien.